Esta mañana vamos a hablar algo muy importante y vamos a entrar a la palabra de Dios en el capítulo 5 de Gálatas. Para los que tienen su Biblia o su teléfono o su tablet o lo que tenga a mano, busque en sus Biblias en el capítulo 5 de Gálatas, versículo 1 al 12. Vamos a estar leyendo ahí la palabra de Dios. Yo sé que por muchos medios y por mucho tiempo de atrás hemos estado, como dijo Pastor Josh, transmitiendo en vivo a través de Facebook y Zoom, muchos servicios, ¿verdad? Para los que no saben. Así que conéctese o pregunte a uno de los pastores o líderes de la iglesia cómo conectarse, porque ahí entre semana hay servicios también que podemos conectarnos. Pero gloria a Dios que ahora estamos aquí y vamos a hablar la palabra de Dios en el capítulo 5 de Gálatas, versículo 1 al 12. Amén. ¿Ya lo tienen? Dice de la manera siguiente en el nombre del Señor Jesús: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama, o sea, de Cristo. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Padre, gracias por tu palabra, Señor, en esta mañana. Háblanos, Señor, de acuerdo a como tú quieras, Espíritu Santo, y que venga esta palabra a refrescar, Señor, nuestro corazón y nuestra alma, Señor, para seguir adelante con esa fuerza, Señor, que das a través de tu Espíritu Santo, Señor, porque es el que nos da vida, es el que nos da gozo, el que nos da paz, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, y gracias, Señor, porque no nos has dejado huérfanos, sino que está el Espíritu Santo con nosotros aquí, Padre, para obrar en cada corazón y en cada necesidad. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Hace como una semana, ¿no? El sábado pasado se estaba celebrando la independencia de los Estados Unidos. Y la gente hace algarabía y hace alboroto y se siente alegre y se siente complacida y come carne asada, come taquitos y come de todo y hasta se les olvidó la distancia social y muchos hacen grupos y todo. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que esa celebración, cuando hablamos de una independencia de un país, no estoy hablando de que eso es fácil y que ahora nosotros cuando participamos de una liberación, de una manera de vivir libres, eso es fácil. Alguien tuvo que pagar el precio, alguien tuvo que exponerse y estar al frente de algo, de un imperio o de una situación difícil para liberar y para que otros sean ahora libres, ¿verdad? En otras palabras, para que este país sea libre, alguien tuvo que pagar el precio. Nosotros ahora vivimos felices aquí, caminamos, vamos a cualquier lugar y las leyes nos protegen y vamos para aquí, vamos para allá y para todos lados. Y qué bonito vivir en un país aquí, todos quieren vivir aquí. ¿Pero qué? Para vivir aquí en esta libertad en que estamos, alguien tuvo que haber pagado un precio, ¿verdad? Alguien tuvo que haberse sacrificado. Pues ahora vamos a hablar de alguien que nos liberó de unas cosas muy importantes, que nos liberó del pecado, nos liberó del legalismo, nos liberó de las situaciones en que
la gente quiere imponer al pueblo de Dios, como en el tiempo de Pablo, cuando habla en el capítulo 5, habían falsos maestros, falsos predicadores que hablaban distorsionando la palabra de Dios. Por eso cuando vamos al capítulo 1, versículo 6, Pablo les dice en el Gálatas siempre, del capítulo 1, 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. O sea, que los Gálatas estaban ahora formando o conformando una manera de vivir diferente de la que Pablo les había enseñado. ¿Y cuál era lo que Pablo les había enseñado? Que debíamos de vivir bajo la gracia de Dios, bajo la cobertura del Espíritu Santo, bajo lo que la palabra de Dios dice. Pero ellos ya se estaban empezando a distorsionar, viviendo como si hubiera otro evangelio. Por eso les dice Pablo, no que haya otro evangelio, sino que ustedes han creado otro evangelio. Y en la práctica podemos nosotros ver que ahora en este tiempo cada persona crea un evangelio diferente del que ahora oímos. Hay personas que dicen, no puede hacer esto porque no es pecado. Yo hago esto, no es pecado. Y diferentes cosas que la gente hace que no es pecado y deja por un lado lo que la palabra de Dios indica, lo que se nos fue enseñado originalmente, que vivamos de acuerdo a la palabra de Dios, que vivamos mirando al blanco que es Cristo, que no nos distorsionemos ni a la derecha ni a la izquierda, pero cada uno ahora crea su propio evangelio con una autoesperanza propia y dejamos por un lado la palabra de Dios. A cualquiera, ¿es cristiano? Sí. Usted también, todo mundo es cristiano y todo mundo va para el cielo. Pero no olvidemos que Pablo le habla a los Gálatas y le dice, estad pues firmes en la libertad con que fuisteis liberados. Por eso el tema de esta mañana es liberados para vivir en libertad. ¿Cómo es vivir en libertad? Es quitarnos la opresión que hay encima de nosotros. Con libertad, ¿verdad? Porque no vamos a vivir como cristianos, como que estamos esclavos de nuevo, oprimidos. Yo no sé si usted conoce a alguien que viva en Cristo pero oprimido, porque imagínense, nos llamó Cristo del mundo para vivir en libertad en Él, para que le demos lugar al Espíritu Santo, pero venimos a Cristo y vivimos oprimidos. Entonces, ¿cuál es la libertad de Cristo? Si vivimos en la misma condición. Por eso Pablo le dice, estén firmes, quiere decir, no se muevan de donde ustedes aprendieron a vivir firmes. No se muevan de allí, porque esa es la palabra. Ahí es donde Dios se glorifica. Ahí es donde Dios hace cosas maravillosas en tu vida cuando tú vives firme. ¿Y qué es firme? Pablo aprendió muchas anécdotas o ejemplos del ejército romano y de los griegos en cuanto a los atletas y en cuanto a la manera de vivir. Y yo creo que esto lo aprendió Pablo del ejército cuando él estuvo muchas veces frente a ellos, ¿verdad? Los soldados estaban ¿cómo? Firmes. ¿Cómo debe estar un creyente? Firmes. Sin moverse. Sin andar de un lado para otro. Sin andar pensando en una manera y pensando en otra, creyendo que como que sí, como que no, sino firmes. En la libertad dice con que Cristo nos hizo libres. ¿Cuál es la libertad que te dio el Señor cuando viniste a Él? ¿Cuál es la libertad que tú experimentaste cuando viniste a Cristo? Por eso Pablo dice en el contexto allá atrás, estoy maravillado de que ustedes ya andan en otro camino. ¿Quién les enseñó uno diferente del que yo les enseñé? ¿Por qué ustedes andan ahora practicando cosas que no son? Porque habían dos cosas ahí que se practicaban dentro de los Gálatas, y era el legalismo y el libertinaje. Ese es el problema que surge cuando hay libertad. Cristo nos llamó a libertad. Cuando vivimos en este país nosotros somos libres, pero tampoco debemos de hacer lo que sucedió hace poco, ¿no? Cuando ese es precisamente un ejemplo clásico cuando murió este muchacho que se llamaba George Floyd, ¿no? Que la gente, como hay libertad de manifestar, hay libertad de decir lo que usted quiera en la calle y donde quiera, porque ese es parte de nuestro derecho, pues, pero la gente se exageró. ¿Y qué agarró? ¿Qué vino después de libertad de manifestar? Libertinaje. Empezaron a saquear, empezaron a hacer, ese es libertinaje. O sea que se trasciende de la libertad que tenemos en Cristo, porque Cristo pone la libertad. Vamos a ver si podemos esto. La libertad tiene un límite. Fíjese cómo es, como que hay una contrariedad. Somos libres, pero hasta cierto nivel. Pero si nos pasamos del nivel de la ley y hacemos lo que la ley no dice, sino que la violamos,
entonces entramos al estatus de libertinaje. Y entonces ahí somos castigados. Fuera de control. Pero cuando estamos dentro del marco de la libertad, dentro de la ley nos protege. También la palabra de Dios, cuando vivimos en Cristo, cuando vivimos arraigados en el Señor, cuando el Espíritu Santo en nuestras vidas y tenemos libertad en el Señor, en nosotros, también la palabra del Señor nos respalda y da testimonio de que nosotros somos hijos de Dios, que nosotros pertenecemos a Cristo, porque nuestros hechos y nuestra manera de vivir y nuestra manera de actuar dan como resultado de que nosotros vivimos en Cristo y damos testimonio al mundo de vivir en Cristo. Porque ¿cómo vamos a hacer nosotros? ¿Usted es libre en pecado, en Cristo? Sí, pero ¿cómo va a darle usted una seguridad de libertad al otro si ni usted siente libertad? ¿Verdad? Ahí es donde está el problema. Por eso Pablo habla de la gracia y de la vida cristiana, es decir, la verdadera libertad del evangelio. El cristianismo no solo consiste en ir al cielo al morir y estar eternamente junto a Él, sino que además consiste en vivir ahora viéndose libre de la esclavitud del mundo y de sus costumbres, ¿verdad? Porque hay dos cosas importantes. Pablo dice estar, es una exhortación estar, pero estar firmes en la libertad que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hace unas semanas creo que Pastor Josh daba una enseñanza acerca del capítulo 11, 28, que más adelante lo vamos a ver. Y veíamos que habla de yugo allí. ¿Qué quiere decir? Que el yugo, yo soy del campo, conozco los bueyes, conozco el arado, conozco el yugo, conozco un montón de cosas. Porque hasta los 12 años yo trabajé en el campo y miraba cómo papá uncía los bueyes. El hecho de el verbo de poner un yugo a un buey aquí y poner al otro buey se llama uncir. Uncir los bueyes, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes? Los que son del campo. Aquí solo de la ciudad creo que hay, no hay del campo, pero bueno, eso se le llamaba uncir. Hay que uncir los bueyes. Se le ponía un yugo aquí a una parte y el otro a la otra. Y a veces se ponía uno bien arisco y uno manso, para que el manso le ayudara al arisco a aprender a caminar rectamente, ¿verdad? El pastor lo explicó. Entonces, ahora viene a la inversa aquí. Ahora dice, estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estés otra vez sujetos al yugo, pero aquí es a la inversa, al yugo de esclavitud. ¿Cómo tú siendo libre ahora te vas a ir a uncir con las prácticas paganas, con las malas costumbres, con el legalismo y con el libertinaje? Es como si vas ahora tú como creyente caminando en Cristo, pero con un yugo diferente. Te mezclaste ya vas en otra onda, en otro camino, en otro rumbo. Entonces por eso la Biblia dice que no nos hagamos el yugo, porque después de estar libres nos vamos a uncir de nuevo a ir allí. No, les voy a decir unas cosas de legalismo cuando yo era niño. Y no importa que digan, pero les voy a decir, pero dice, ponte el vestido, pero la manga hasta la muñeca. No te puedes cortar un poquito el pelo porque ya vas a pecar contra Dios. No vayas a hacer esto. Y una de cosas que hacía la gente y todo era pecado. Me dijo una hermana una vez a mí, porque me mandaron de la escuela a que fuera a hacer una tarea, que debíamos de ir a ver una película al cine que se llamaba Mil Usos, se llamaba la película, y salió como hace en los 80. Y yo tenía que hacer una tarea de ahí y que me voy a meter al cine. Ya mero me ponían disciplina porque me fui a meter al cine. 6 meses le ponían a uno disciplina. Ese era un legalismo, ¿verdad? Y yo queriendo hacer mi tarea y dice, papá y mamá, puedo ir al cine a ver esa película porque hay que mirarla para sacar un resumen de lo que podemos hacer en la tarea de la escuela. Y dice, papá, bueno, si es de la tarea, anda de todas maneras. Pero ya habían unos ojos. La hermana me dijo, no, mira que la Biblia dice que no vayas a sentarse a las sillas de los escarnecedores. Porque allá iba yo a ver la película al cine, a sacar mi resumen de la escuela. Y le digo yo, pero también a los restaurantes hagan sillas de escarnecedores. Ya lo estaba hablando en el sentido literal, ¿verdad? También a los restaurantes va cualquiera a comer y usted ha ido a un montón de restaurantes a sentarse también. Pero no ese es el sentido de la Biblia, pero yo para llevarle la corriente le dije, pero también al restaurante se van a sentar los burladores también y los escarnecedores y también es lo mismo. Entonces pero son cosas que lo llevaban a uno a esclavitud y es lo que Pablo quiere sacar a la iglesia de esa cosa que algunos habían distorsionado el verdadero evangelio y le habían metido
prácticas que no eran del evangelio, que no estaban escritas ni en la Biblia. Porque ¿sabe usted que hay gente que le aumenta a los pecados que la Biblia ya dice? La Biblia dice que es pecado el adulterio, los afeminados, los ladrones, los mentirosos, los que esto y que el otro. Y hace una gran lista Pablo ahí. Y hay gente que todavía le agrega. Entonces, ¿qué nos están esclavizando más todavía? Porque ya no podemos movernos, hay que caminar, algo hasta tieso hay que caminar uno porque no se puede mover. ¿Qué libertad podemos tener en Cristo si no nos podemos ni mover? Si veníamos del mundo esclavos del pecado, esclavos de vivir una vida pagana, esclavos de vivir allá que no nos podíamos mover porque era una tremenda situación y el Señor nos liberó del pecado y nos dio de su gracia, y ahora que venimos a Cristo vamos a vivir otra vez en pecado. No, vivamos en la gracia de Dios, porque por la fe somos salvos en Cristo Jesús. Él nos ha liberado, amén, y por eso vivimos salvos en Cristo Jesús. Entonces ya no nos unzamos con el mundo, ya nos unzamos con las prácticas que no son de Cristo, sino que vivamos un evangelio puro y digno de ser alabado en el nombre del Señor, porque para eso apareció el Señor, para deshacer las obras del diablo. Para eso apareció el Señor. Dice: de nada os aprovechará Cristo, porque dice en el versículo anterior aquí: yo, Pablo, os digo, si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo, anulando aquí lo imposible de la obra de Cristo. O sea que este era el problema. Ahora vamos a llegar aquí. Que venían imponiéndoles: no, ustedes tienen que se salvan solamente si se circuncidan. Venían ahí los falsos apóstoles metiéndole a los gentiles. ¿Se acuerdas que en el capítulo 15 de Hechos los hermanos llevaron este caso a Jerusalén al concilio para ver cómo era? Porque habían visto que cuando los hermanos también gentiles de otros fuera de Jerusalén también recibían el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Digo, bueno, entonces no es solo para los judíos el Espíritu Santo, sino que también para los gentiles. Entonces vamos a Jerusalén a ver qué dicen los hermanos allá. Y llevaron el caso allá y dijeron: ¿cuál fue la conclusión por el Espíritu Santo que paró Santiago y dijo? No, dice, todos, el Señor vino para todos y aún hay más todavía. En otras palabras, parafraseando, dijo: todos pueden recibir el Espíritu Santo de Dios porque el Señor es para todos, donde no hace discriminación de raza, ni color, ni nada, ni idioma, sino el Señor, el Espíritu Santo es para todos. Amén. Sanaban gentiles, eran llenos del Espíritu Santo, y aquellos de, no, te tienes que circuncidar porque si no, no eres hijo de Dios. Tienes que circuncidarse porque si no, no te salvas. Cosas que venían a implementar. ¿Cuántas cosas ahora nos quieren meter ahora que no son ciertas, o que nos quieren meter a la iglesia? También tanta apostasía que hay en el mundo ahora. Usted se mete a las redes sociales o a cualquier lugar. Está lleno de cosas que la gente interpreta de una manera la palabra de Dios, otros la interpretan de otra manera y dice: esto se puede, esto no se puede, esto. Vivamos en libertad en Cristo, que nosotros sintamos en nuestro espíritu, como dijo Romanos 8:28, el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y vivamos una vida recta en la palabra de Dios, y de ahí nadie nos tiene que sacar. Aunque venga otro diciendo que el evangelio no es así, porque nosotros hemos aprendido que la palabra de Dios fue dicha por el Señor y así debe de ser como está escrita en la palabra de Dios. Entonces, Pablo pone énfasis por la seriedad y la urgencia del tema: todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar, o sea, una práctica, ¿no?, toda la ley, y eso es imposible para el hombre. Mire, si a veces en la misma ley aquí de un país hay tantas leyes como sucedía en el Antiguo Testamento, no solo habían 10 mandamientos, habían 613 mandamientos que la gente debía de cumplir. ¿Usted cree que los cumplían todos? Y se resumió en 10, ¿verdad? Los que usted conoce en el capítulo 20 de Deuteronomios, en 10 nomás. Y Cristo vino y los resumió en 2 nomás: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Él lo vino a resumir en 2 de 613, lo resumió ahí. Pero ¿cómo se resume todo? A través del amor de Cristo Jesús. Pero mire, esa implementación que venía ahí de parte de ellos queriendo que fuera el pueblo circuncidado, era una práctica legalista que venía del Antiguo Testamento y que ahora en Cristo Dios los había venido a liberar. Cristo venía a dar libertad, sin discernir griego, ni judío, ni mujer, ni hombre, ni nadie, y les dio libertad a todos, y estos venían a poner otra vez esclavitud. Entonces ahí está la contrariedad: ¿cómo siendo libres vamos a volver a la esclavitud otra vez? Está igual como si un preso sale de la prisión y quiere volver a regresar.
después de tener experiencia de estar allá por tanto tiempo, 1 año, 2 años, 3 años, qué sé yo cuántos, y quiere volver otra vez a ser esclavo, otra vez, a estar ahí oprimido en la prisión. Yo no creo que a alguien le den ganas de volver, aunque algunos se acostumbran. Y también, como puede ver, a alguien que se acostumbre también a vivir dentro de la palabra de Dios y estando libre en Cristo se vuelve a meter a la opresión, a la esclavitud de nuevo otra vez, ¿verdad? Por eso es el problema de Pablo aquí. No nos metamos a los problemas de esclavitud. Si somos libres, respiremos libertad, porque para eso nos liberó el Señor, para vivir en libertad. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Con libertad. Cristo nos liberó. Gloria a Dios. Cristo no nos ha colocado bajo un sistema legal de reglas de obligatorio cumplimiento, sino es por la gracia de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. El yugo de Cristo es libertad. Y aquí está otra vez, en Mateo 11, 29 y 30. Y ahí viene lo que dije introductoriamente, pero solo lo repito para que usted lo busque si quiere. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo, aquí viene el yugo diferente, no es aquel yugo de estar a la par de un legalista y de un libertino, sino de uno que sigue, que fue manso y humilde de corazón y hasta fue a la cruz por nosotros. Con ese sí me quiero yo uncir. Con ese sí me quiero yo que me pongan el yugo. ¿Cuántos quieren ponerse el yugo de Jesús? Y ser siervos, ser esclavos de Cristo. Porque con ese sí todos queremos unirnos, ¿no? Yo me quiero unir con Él. ¿Cuántos se quieren unir con el Señor? Amén. Ese sí es un verdadero ejemplo para nuestra vida. Pero no los legalismos ni los libertinajes. Dijo Él, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Quién no siente fácil cuando Cristo va a nuestro lado? ¿Quién no siente fácil cuando el Señor está con nosotros? Por eso es la angustia del mundo cuando no tiene a Cristo. Necesita a Cristo. El mundo necesita a Cristo. América necesita a Cristo. Nuestras familias necesitan a Cristo. Los pueblos necesitan a Cristo. Todo mundo necesita a Cristo para que la carga sea más fácil y vivamos en libertad juntamente con Él. Que Él va a la par de nosotros, a un lado de nosotros, caminando en las buenas y en las malas, pero ahí va Él con nosotros, dándonos fuerza, dándonos el poder de su espíritu y aquello que necesitamos para salir adelante, porque pronto vamos a salir adelante de esta situación. Pronto estaremos libres de esta situación, amén, porque el Señor va con nosotros, con su iglesia, porque la iglesia es del Señor y Él tiene todo el control. Me hizo una pregunta alguien hace poco y me dice, oiga, ¿dónde está el Señor con toda esta pandemia? ¿Dónde está el Señor? Me dice, con esto, que los niños, que lo de esto y que lo otro. Y me empieza a mencionar una lista de cosas como para buscar un culpable. Y le digo yo, ¿dónde estás tú? Primero, contéstame primero la pregunta, ¿dónde estás tú parado? El Señor está en su trono, no se mueve, tiene todo bajo control. Él no está preocupado por darle explicación a nadie. Y entonces, la pregunta es, ¿dónde estoy yo? ¿Soy libre en Cristo? ¿O todavía necesito que el Señor me dé una pasadita? Así como el carpintero le da con el aplanador aquel, ¿no? A ver si no le vuela los pedazos que tiene saltados ahí hasta que lo aplana, ¿no? A veces necesitamos una buena planadita nosotros en el espíritu, en la parte espiritual. Porque la gente siempre anda buscando, ¿a quién le echamos la culpa de esto? No es cierto que cuando hay platos sucios o cuando algo se quiebra en la casa, ¿quién dejó esto aquí? Siempre andaban buscando a ver quién hizo algo, ¿no? Así anda la gente ahora con Cristo. Dice, oye, ¿y Cristo dónde? ¿Qué se hizo con esto? Con esto que está pasando. No, pues, Él está en su trono, tranquilo está allá, oyendo la oración de aquel que viene contrito y humillado de corazón. Porque dice, hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Ahí venimos nosotros, Señor, ayúdanos, mire. Qué bonito ir al Señor con libertad, como papá. Con esa libertad que tenemos nosotros cuando un hijo viene a papá y le habla, no viene ahí todo, ay, a ver si me va a oír o no me va a oír. No, el hijo viene hasta interferir cuando estamos platicando con alguien ahí, nos mete porque él sabe que papá le va a atender, que papá le va a oír en cualquier circunstancia de la vida. ¿Por qué? Porque tenemos libertad en Cristo. Él nos hizo libres para ir ahora con Él, ¿verdad? Por eso es importante. Y dice versículo 5 y del 7 al 12, vosotros corríais bien. ¿Quién los estorbó para no obedecer? Ese es el otro punto. Corrías bien.
ustedes venían bien, como dice Pablo, les dice, ustedes aprendieron bien, les enseñamos bien, practicaban la palabra de Dios. Ahora, ¿quién les enseñó a distorsionarse? ¿Quién les enseñó a irse, a desligarse? Porque dice que se desligaron, ¿verdad? Cuando dice en el versículo 4, 5, 6, dice, de Cristo os desligasteis, dice en el versículo 4 al 6, de Cristo os desligasteis. Y cuando uno se desliga, que quiere decir anular, dejar sin fuerza o valor una unión vital con Cristo para justificación, ¿verdad? Cuando uno se desliga, se separa. Cuando alguien está desligado, ya no le llega ya no fluye la savia, ya no fluye la sangre, ya no fluye nada. Entonces, ¿qué hace la rama cuando está en la vid y se corta? No, más que se seca, porque ya no le llega la corriente, ¿verdad? Dice, ustedes corrían bien, pero ¿quién les dijo quién los vino a estorbar o a trastornarlos, a meterles otra cosa para que ahora hayan perdido su libertad en Cristo? O sea, ya les habían venido a meter otra cosa. Circuncídense, porque si no, no se salvan, ya lo dije. Circunciden y hagan esto y lo otro. La verdad, no procede de aquel que hoy llama. Mire, aquí está lo importante, aprendamos esto. Cuando nosotros queremos ser legalistas, aprendamos, dice, esto no es del que lo llamó, esto no viene de parte de Dios, en otras palabras, sino de parte de alguien falso que viene implementando y metiéndoles otras cosas que no vienen de Dios, porque de una vez lo dice claro ahí, esto no viene de Dios, dijo él, del que lo llamó. ¿Quién te llamó a ti? ¿Le vas a hacer caso tú a los hombres? ¿Le vas a hacer caso tú al libertinaje, al legalismo, o le vas a hacer caso a Cristo que te llamó para estar libre ahora en Cristo Jesús? Así que no desperdiciemos nuestra libertad, porque nuestra libertad tuvo precio. Ahora vivimos nosotros libres en Cristo y alabamos a Dios, respiramos, gloria a Dios, nos movemos aquí, pero alguien pagó el precio, Cristo Jesús, para que vivamos en esa libertad que ahora respiramos, que ahora practicamos. Por eso no desperdiciemos, tomemos en cuenta, porque esa libertad tuvo precio, ¿verdad? A veces dicen que cuando a uno le regalan algo lo hace fiesta, ¿verdad? Porque no le cuesta nada. Y a veces la gente así cree que es el evangelio también, como no le costó nada, pues hay que hacer fiesta con él, no le toma en cuenta, no valió nada, pero vale la sangre de Cristo. Tú vales la sangre de Cristo, mi libertad vale la sangre de Cristo, la libertad vale la sangre de Cristo que corrió en la cruz del Calvario cuando Él se entregó por nosotros. Así que no despreciemos la libertad de Cristo. Si tú te sientes esclavo, si tú te sientes oprimido, tienes que venir a Cristo para sentir la libertad que solo Él da, porque vosotros, hermanos, a libertad, dice, fuisteis llamados, dice el versículo 13. A eso fuimos llamados, no a estar en esclavitud. Así que párese firme, no se desligue de Cristo y vivamos en libertad y que nadie los estorbe, porque Cristo es nuestro libertador y para eso Él nos llamó. Démosle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana, amén. Y démosle gloria a Dios porque Él es nuestro libertador. Y damos gracias a Dios por esta mañana maravillosa. Gloria a Dios.